Saludos, buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, el Profe 07, y a su segmento Geopolítica desde el Hogar, conmigo su presentador, José Ángel Méndez. En esta ocasión estaremos tocando un tema muy desconocido pero que no deja de ser muy interesante y es sobre el Esequibo y el problema que tiene Venezuela con su vecino Guyana desde hace muchos años por la reclamación de este territorio. Cabe mencionar que este problema empezó hace casi 200 años cuando Guyana todavía era una colonia inglesa. Miren, el Esequibo es una región de unos más o menos 160.000 kilómetros cuadrados. Para que los dominicanos me puedan entender, esto viene siendo República Dominicana casi unas 3 veces y media. El Esequibo se ha descubierto recientemente recursos naturales importantes como petróleo y ahora mismo Guyana está en cierto apogeo económico. Pero ¿qué pasa? Históricamente el Esequibo siempre fue venezolano. Incluso en los mapas, en la mayoría de mapas, tú ves a Venezuela y aunque el Esequibo en tiempos actuales pertenece entre comillas a Guyana, Venezuela siempre dibuja, o sea, en las escuelas venezolanas siempre hay un mapa con la parte del Esequibo como que si fuera de ellos. A continuación les voy a dar una explicación histórica de qué es lo que ha pasado con eso. Miren, desde el principio de la colonización de España en América, ustedes saben que España gobernó América, prácticamente toda América por más de 300 años. Y el Esequibo era parte de lo que es ahora Venezuela. Y fue parte también de lo que fue la Capitanía General de Venezuela a partir del 1777 por ahí. Entonces se tenía como punto de referencia, como una línea divisoria, el río Esequibo, por eso se llama así esa región. Entonces, una parte del río era inglesa y la otra parte del río era española. Y así siempre fue. Se independiza Venezuela en 1811, el Esequibo era venezolano. Se forma la Gran Colombia, ese gran proyecto de Simón Bolívar, el Esequibo sigue siendo venezolano. Se desintegra la Gran Colombia al poco tiempo de morir Simón Bolívar, 1831-1832. El Esequibo sigue siendo venezolano e Inglaterra lo aceptaba. ¿Qué pasa? Que en el año de 1835, Inglaterra cruza el río Esequibo y poco a poco, empieza a quitarle el Esequibo a Venezuela. Para esa época hay que saber que Inglaterra era el imperio más poderoso del mundo. Y Venezuela se encontraba muy debilitado debido a su situación de las guerras de independencia que fueron muy sangrientas. Venezuela no pudo hacer nada en esos tiempos. Pasa el tiempo, en 1899 se hace una especie de reclamo jurídico, pero los ingleses pidieron, porque sentían que los venezolanos eran personas salvajes para ese momento, que en representación de Venezuela estuviera Estados Unidos. Se dice siempre que ese juicio fue amañado y de manera definitiva le quitaron el Esequibo a Venezuela. ¿Qué pasa? Durante el siglo XX, el siglo pasado, las reclamaciones por tiempo se calentaban y por tiempo se enfriaban. En 1966 ocurre un caso geopolítico interesante que Guyana se independiza. Entonces, el problema de Venezuela, que era en principio con Inglaterra, pasa a ser el problema con Guyana. Cabe mencionar que el Esequibo es prácticamente casi el 70% del territorio guyanés. Entonces, si Venezuela decide tomar el Esequibo, Guyana perdería más de la mitad de su territorio. El Esequibo es una región prácticamente despoblada, con una población de unos menos de 200.000 personas, en un territorio casi 4 veces la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Este tema se ha calentado mucho en la palestra pública últimamente porque el gobierno de Nicolás Maduro va a hacer un referéndum convocatorio para preguntarles a las personas si entiende que se le puede dar la ciudadanía venezolana a las personas del Esequibo y si entienden que el gobierno venezolano tiene que tomar el Esequibo de nuevo. En tiempos de Chávez es criticado mucho esto porque se dice que en tiempos de Hugo Chávez el Esequibo fue olvidado. El gobierno de Hugo Chávez prácticamente nunca habló de eso. Entonces los críticos del gobierno critican mucho esa parte, con cierta razón. Hubo un suceso muy interesante, mi gente, que en el año de 1969, cuando Venezuela se encontraba en gran apogeo económico, los habitantes del Esequibo, algunos, hicieron un movimiento a favor de Venezuela para pasar a formar parte de Venezuela y para que se le diera la ciudadanía de venezolanos. ¿Por qué hicieron esto? Porque en esa época Venezuela es un país con una economía pujante, era prácticamente el mejor país de América Latina o de Hispanoamérica para vivir. Y por eso hicieron eso. Ese movimiento fue reprimido inmediatamente por el gobierno guyanés y no se dio a cabo eso. Las cosas se enfrió en 1969 y 1970. Entonces, ¿qué pasa? Se ha calentado mucho por esa situación. El gobierno de Nicolás Maduro quiere tomar esa parte. Miren, eso va a terminar
va a terminar pasando tarde o temprano que un gobierno venezolano va a tomar el Esequibo, porque ese territorio históricamente le pertenece a ellos. Y ahora más, tienen más deseo porque se han descubierto riquezas. Esperemos que no llegue una guerra porque el referéndum va a ser el 3 de diciembre. Lo más seguro es que tanto venezolanos chavistas como venezolanos opositores van a votar a favor del sí. Entonces, muy seguramente Maduro lo que va a hacer es que le va a dar la ciudadanía a los habitantes de del Esequibo, lo cual ya ahora mismo no le interesa porque a los habitantes del Esequibo. ¿Por qué? Porque ya Venezuela está en una situación económica lamentable y Guyana está mejor. Entonces a los habitantes del Esequibo ahora mismo no les interesa ser venezolanos, sino seguir siendo guyaneses. Muy posiblemente el gobierno el gobierno venezolano va a intentar tomar eso por la parte militar. Y es posible que para el año que viene, lamentablemente, vamos a ver una pequeña guerra entre Venezuela y Guyana. Esperemos que esto no pase y pase muy buenas tardes, pueblo dominicano, y especial a los hermanos hispanos de Venezuela, los cuales hice este video en honor a ustedes. Adiós.